Muy buenas tardes, mi nombre es Charles Sotelo, estudiante de Psicología de la Universidad Alas Peruanas. Este video que estamos realizando es por motivo del trabajo de pruebas proyectivas, en las cuales vamos a hacer una pequeña exposición de lo que son los test proyectivos. Como primera prueba vamos a exponer lo que es el test de figura humana de Karen McCrover, que consiste en que el paciente pueda realizar un dibujo de una figura humana, que ayuda a evaluar aspectos de la personalidad del sujeto en relación a su autoconcepto y a su imagen corporal, reflejando cómo se ve y cómo piensa de sí mismo y de su cuerpo. En este dibujo se analizarán 8 aspectos, en los cuales encontramos el orden, el tamaño, la dirección, la presión, la rapidez y la continuidad de forma. También tenemos que tener en consideración la edad, es desde los 5 años hasta no hay límite de edad, pero también tenemos que tener en cuenta que hay personas que por la edad no van a poder delinear un buen dibujo, y hay que tener también contemplación de eso. En cuanto al tiempo, es de 5 a 10 minutos, pero también se puede brindar un poco más de tiempo de acuerdo a la comodidad de la persona. Este tipo de aplicación es individual. El material que se utiliza es una hoja blanca, tamaño carta, un lápiz número 2 y una goma para borrar. La instrucción del dibujo de esta figura se le pide que al final pueda también relatar una historia sobre ese dibujo, y para que nosotros también posteriormente podamos evaluar también de acuerdo a la historia que va a relatar acerca del dibujo que acaba de trazar. Acerca de la aplicabilidad clínica, organizacional, educativa, hoy bastante se utiliza en lo que es el campo de la educación, también en lo que es en el caso de lo que son empresas, para poder evaluar a las nuevas personas que van a tomar como empleados, porque en las cuales ellos también pueden ver ahí si de repente la persona va a cumplir con el perfil que ellos necesitan para el puesto de trabajo que en el momento están solicitando. La gran ventaja de esto es que esta prueba crea algo o un clima fácil para la persona que está siendo evaluada, por la cual no se concentra, no está preocupada en que si las preguntas que va a realizar son buenas o malas. Y es algo que les va a ayudar bastante a que ellos se sientan un poco más cómodos, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener bastante atención al momento de que la persona está dibujando. Tenemos que tener en cuenta el trazo que hizo primero, qué parte del cuerpo dibujó primero, con cuál parte del cuerpo terminó, y así otras cosas más que iremos viendo en el momento que la persona está realizando, ¿no? Y para eso es muy recomendable que estemos atentos a todo tipo de movimiento o de expresión en el dibujo que pueda realizar esta persona. Como segundo test encontramos lo que es el test de la familia, que también lo que se pide es que pueda realizar el dibujo de una familia. Se le puede pedir que dibuje una familia de repente que se puede inventar, o que dibuje su propia familia. También podemos nombrar dentro de esta prueba acerca de la edad, que lo más recomendable es a partir de los 5 hasta los 16 años. La duración de la prueba es de 10 minutos aproximadamente, pero en realidad puede extenderse dependiendo del tiempo que le demos a la persona, y también de acuerdo a cómo se sienta, si se siente cómodo o no. También tenemos que enfatizar en esto, que estas pruebas sirven para medir la relación que tiene esta persona que está siendo evaluada con los diferentes miembros de su familia. Es una prueba de proyección, es una prueba gráfica, ¿no? En la cual podemos observar cómo es la relación con los padres, quizás con los hermanos, ¿no? Y hay muchas cosas que ver en este tipo de pruebas de la familia. Es muy usado esto normalmente en los colegios, normalmente
repente para los niños, para poder ayudarlos y poder de esa forma poder tomar una buena decisión para ver qué terapia se le puede recomendar para que este niño se ayude en relación con su familia y no crezca de repente siendo reprimido o de repente también guardando algún tipo de rencor o algún tipo de repente de rechazo hacia sus padres. Como podemos entender, entre el test de lo que es el dibujo de la figura humana y el test de la familia hay una diferencia, en que el de la figura humana se puede utilizar incluso para lo que son empresas, para lo que son evaluaciones de nuevo personal. En cambio, lo que es el test de la familia normalmente se utiliza en lo que es el campo educacional o lo que es para poder evaluar a niños. Pero ahora tenemos un tercer test que se llama el test del árbol. Este test también es muy importante y hoy en día es también muy utilizado. Lo podemos ver normalmente cuando uno es evaluado, quizás cuando se presenta a un requerimiento de trabajo, ¿no? Que normalmente se nos pide que podamos dibujar un árbol. Y este árbol, el dibujo de este árbol tiene mucha significancia, ¿no? En este caso, desde el momento en que uno comienza a trazar de repente la forma o las líneas del mismo tronco, las ramas con las cuales se hace, aún incluso el piso o el gras que se pueda poner, así como la copa, ¿no? del árbol y todo ello. Cada uno de estos aspectos van a tener una significancia sobre algún aspecto de la persona, ¿no? Entonces estas pruebas hoy en día son muy utilizadas y han tomado bastante prestigio en estos tiempos. Esta prueba se administra por un promedio de 30 a 45 minutos, pero también se utiliza de la misma forma un lápiz, un papel, se utiliza, ¿no? También un borrador y se les da esa opción a que ellos puedan de repente en el momento ir cambiando su dibujo, su figura. Se puede encontrar también en que en estos dibujos pueden hacerlo de repente con algunos accesorios, por decirlo así, con frutos, sin frutos, con hojas, sin hojas, con nidos, y cada una de estas cosas va a significar algo en las cuales tenemos que estar atentos. Como ya hemos dicho, para las pruebas proyectivas tenemos que tener bastante la atención y el poder aprender a tomar notas sobre todo lo que está sucediendo en el momento desde que le entregamos la hoja, aún incluso de repente posteriormente, ¿no? Como siempre se recomienda el poder hacer una pequeña encuesta para saber ¿no? si se logró lo que nosotros quisimos. Como cuarto test proyectivo encontramos lo que es el test de frases incompletas de Sachs. Esto está relacionado con un formulario de 60 preguntas en las cuales el paciente tendrá que completarlo con diferentes frases. Puede ser verbal o escrita este tipo de test, pero tenemos que tener en cuenta todo tipo de reacción de la persona, su duración, de repente movimientos, cómo se siente la persona en sí. El objetivo de esta prueba es el analizar cada frase que esta persona va a responder frente a estas preguntas, así como también el identificar sus actitudes y sentimientos de la persona, analizar las proyecciones inconscientes de sus respuestas y deducir las tendencias dominantes de la personalidad. Para la calificación del resultado de estas pruebas se van a agrupar cuatro preguntas de acuerdo a diferentes ítems, y de acuerdo a esto también se irá poniendo un puntaje. Si la persona llega a tener un puntaje de 2 en alguno de estas áreas, lo que sucede es que esta persona va a necesitar un tratamiento para poderlo ayudar, porque esto significa que está severamente alterado o está requiriendo ayuda terapéutica. En cambio, si pudiera llegar al puntaje de 1, esto significaría que solamente está medianamente alterado y que tiene conflictos emocionales en este área.
Si llega a un puntaje de 0, no hay alteración significativa en este área, por lo tal no se tomaría en cuenta. Y también puede haber la opción en que sea incierto la respuesta de esta persona, en las cuales nos va a indicar que no hay suficiente evidencia como para poder dar una prueba proyectiva. Vamos a ver lo que es el test de apercepción temática. Este test es muy interesante, ya que se aplica a niños o adolescentes desde 7 a 17 años. Su ámbito de aplicación es clínica, en las cuales el tiempo de aplicación es limitado. Pueden ser en su forma más abreviada 60 minutos y en su forma más extensa en 120 minutos. Este tipo de evaluación permite profundizar en la dinámica personal de la persona. El test del TAC consiste en una serie de 31 láminas, acerca de las cuales se pueden construir narraciones. A medida que se avanza en ellas, se pueden apreciar mejor lo que permanece constante, aunque la historia en sí va a ir variando. Esta constancia nos proporciona una idea acerca del paciente como persona. Las láminas van a estimular la imaginación del evaluado, proporcionan material y un material muy profundo de los sentimientos de esta persona. La imaginación, si tiene imaginación de repente pobre o otros rasgos que podemos encontrar en la persona, permiten explorar de una manera más o menos sistemática, de la manera posible, áreas de conflicto o la importancia motivacional de esta persona. Además, la reacción perceptiva, la reacción perceptiva del sujeto ante la lámina proporcionada, una fuente adicional de información respecto a su visión del mundo que lo rodea. Así, mediante este instrumento, no podemos obtener esa información que de repente nos costaría tiempo el poder conocer de la persona, este tipo de áreas, ¿no?, que son tan sensibles para él, ¿no? Se obtiene del sujeto una serie de datos respectivos de sí mismo. De esta manera, es decir, mediante el empleo perceptivo, interpretativo que se da en las láminas. Este test de apreciación temática hoy en día goza de mucho prestigio y es una de las más utilizadas en lo que son los test proyectivos. Entendemos que las pruebas proyectivas son un instrumento clínico que con frecuencia destaca datos relacionados de cómo el paciente ve, enfoca y maneja su entorno que lo rodea, así como las ansiedades, deseos, inseguridades, necesidades que serán determinados por los diferentes elementos que se vayan evaluando, se vayan encontrando a medida que utilicemos estos tests. La particularidad de estos tests es que pueden sacar las cosas internas de la persona, cosas que estas personas no estarían dispuestos a decirlos por sí solos. Pero mediante estos tests les ayudan a ellos responder inconscientemente con la verdad. Aunque en algunos casos se ha comprobado que el conocer con anterioridad en qué consisten estos test pueden variar su respuesta, pero hay algunos casos en que no lo van a poder hacer, como en el caso de los dibujos, ¿no? En el caso de la figura humana o en el caso de lo que es la familia, ¿no?, donde la persona no sabe en realidad cuál es la respuesta buena o si es una respuesta mala, simplemente va a realizar lo que la persona, o en este caso lo que el evaluador le está pidiendo. Entonces hoy podemos entender que han llegado a tener gran prestigio las pruebas proyectivas, y por qué no decirlo así, son las que mejor se aplican a las personas, porque también se le puede aplicar a las personas que quizás no entienden mucho del lenguaje o de escritura, porque se les pide que realicen o vean o expresen lo que en el momento se les puede decir o se les pide que dibujen. Entonces, para mí, considero que es una gran herramienta para la evaluación y el diagnóstico que pueda necesitar una persona que de repente puede estar teniendo problemas en alguna área, ¿no?, en alguna área interna.
Entonces para esto es que podemos usar este tipo de pruebas proyectivas en las cuales, como vuelvo a repetir, son muy buenas y muy aplicables, y yo creo que cada uno es quien va a decidir si puede aplicarlo o no.